Bueno, antes que empiecen a ladrar los perros. Estoy condicionada por ellos. Ahí voy. No pasa nada, profe. Pero aparte son dos. La Ahí convivencia, la están. convivencia. Es la convivencia, es el hogar en la clase, ¿qué va a ser? Bueno, acá lo que tienen es la región metropolitana de Buenos Aires, y es una imagen satelital, que acá evidentemente podemos ver que hay una geoforma muy particular. Creo que ahí admití, está entrando Montserrat. Y lo que vamos a observar por lo general, una característica de las ciudades, las primeras ciudades, si ustedes se ponen a ver lo que es un poco el mapa, tiene que ver que las ciudades más importantes van a ver que están cerca de la costa, ¿no? Lo que dice la regla es no más de 200 kilómetros de la costa en los primeros momentos, ¿no? del mercantilismo de la ruta comercial, ¿no? A través de los océanos, ¿no? Esto de cruzar, tiene que ver con eso. Bueno, ¿quiénes iban a liderar el mercado mundial? Aquellos que tuvieran costa, ¿no? Aquellos que tuvieran salida. Entonces, por lo general, si nos ponemos un poco a observar esa característica, se cumple, ¿no? Las ciudades más importantes están cercanas, tienen puertos y tienen esa conectividad, ¿no? Lo que hoy le llamamos prácticamente globalización, que existió desde los primeros tiempos, es una de las características que habla de las primeras ciudades y por qué su localización. Y acá lo que vamos a ver es que tienen esos rasgos, ¿no? Por ejemplo, dice, la mayor parte de las ciudades se va a localizar en función a estos aspectos, ¿no? Que está relacionado justamente con el medio geológico, donde confluyen los ríos, la desembocadura de ríos, ¿sí? Estos ríos que tienen, ¿sí?, salida al mar, los cruces de ríos navegables con vías antiguas de circulación, la disponibilidad de agua, el relieve rocoso favorable para la defensa, porque recuerden que en unos primeros momentos, ¿no? Esta fortificación tenía que ver con esto, con defender mi ciudad, y por lo general se buscaban fortificaciones naturales. Si tienen la posibilidad de viajar, ¿no?, a estos lugares así como con mucha sierra y demás, por lo general ahí es donde se localizan, ¿no?, los pueblos que se defendían en un primer momento de la llegada de los españoles, por ejemplo, ¿sí?, en el caso de nuestra región. Puertos en zonas litorales favorables, ¿sí?, y entrada a pasos montañosos, ¿no? Esto de poder cruzar también, ¿sí?, fácilmente de un lado al otro de los cordones montañosos, por ejemplo, ¿sí? También lo que dice, esto está repetido, lo puse como mellizo, no sé por qué, me faltó algo ahí. Sí, está igual. Pero algo probablemente me olvidé de poner ahí y pegué otra cosa. Bueno, dice, entonces, ¿qué va a suceder en estas ciudades? Se va a empezar a generar lo que nosotros estamos definiendo como un relieve antrópico, ¿no? Un relieve ya transformado. Nosotros anteriormente estuvimos hablando de procesos que se daban de manera natural, ¿no? Pero acá estamos hablando de un relieve que ya está transformado por el hombre, ¿sí? Una geomorfología antrópica, así la vamos a definir. Dice que es muy evidente, sobre todo, ¿sí?, en las zonas más urbanizadas del planeta. El urbanismo también tiende a crecer. Si hablamos en cuestiones históricas, sabíamos que la mayor parte de la población se concentraba en zonas rurales porque era donde se lograba sostener, ¿no?, el trabajo, actividades primarias. Pero luego, ¿no?, con esta cuestión del crecimiento poblacional, de otro tipo de demanda de servicios y de bienes y demás, se fueron estas poblaciones, ¿sí?, migrando hacia las grandes ciudades. Y esto va ganando cada vez más terreno. Digo, a medida que avanza el tiempo, estamos hablando de espacios cada vez más urbanizados. Entonces dice que estas cuestiones, dice, también es importante tener presente que las geoformas antrópicas implican también materiales superficiales antrópicos. Aunque nosotros digamos, bueno, esta sierra, que probablemente ahora, no sé, imaginémonos Carlos Paz, ¿sí?, que está ahí, ¿no? Existe, pero en realidad sobre la superficie de esa sierra ya hay una zona urbanizada. Entonces estamos hablando de que la geoforma, la estructura existe por debajo, ¿sí?, pero que lo que yo puedo ver como paisaje final es un paisaje antrópico, ¿no? Y el ejemplo, que es el que vamos a tomar hoy, que es el de la región metropolitana de Buenos Aires, habla de algunas características en particular que tienen que ver con los rellenos que se fueron haciendo a lo largo del tiempo, sobre todo en esa parte costera. Vieron que hoy hablaron de esta cuestión
de las costas, por eso digo, estuvo ni que nos hubiéramos organizado hoy con los temas que fueron tocando y los ejemplos que fueron buscando, ¿no? Y bueno, y también con materiales, ¿no? O refulados o de excavaciones, ¿sí? Porque vamos a ver que poco queda de lo que nosotros podemos caracterizar como un paisaje natural en Buenos Aires. De hecho, hablamos la otra vez, ¿se acuerdan? De los humedales, ¿no? De esas cuestiones que son muy difíciles de poder identificar. Cuando uno hace, por lo general, alguna caracterización de humedales y de un clima pantanoso, es muy difícil, ¿no? Ponernos a pensar en esa otra imagen, en ese otro paisaje. Porque está básicamente impermeabilizado, ¿no? Entonces dice, más de un cuarto de la superficie de la ciudad de Buenos Aires tiene un relieve antrópico, o al menos está modificado por el hombre. Por ejemplo, las nivelaciones. Yo no me acuerdo si hablamos, pero esto de los terraplenes, ¿no? Los barrios privados que van cambiando hasta la estructura, ¿no? De estas lagunas artificiales que aparecen, que se pueden observar en imágenes satelitales, que algo de eso puse. Bueno, ¿qué es la geomorfología ambiental? O sea, cómo nosotros lo vamos a estudiar desde la disciplina, desde la mirada ambiental, ¿no? Darle el sentido que tiene la materia, ¿sí? Bueno, ¿para qué me sirve a mí empezar a pensar en que tengo que tener en cuenta todo este tipo de procesos y de transformaciones y de paisajes, ¿no? ¿Qué me pueden decir estos paisajes acerca de lo que puedo anticipar como un futuro problema? Entonces dice, va a involucrar las siguientes situaciones. El estudio de los procesos geomorfológicos y terrenos que pueden afectar al hombre, incluyendo los fenómenos peligrosos. Bueno, nosotros acá tenemos claros beneficios en Buenos Aires, porque nosotros contamos con un montón de características que nos son beneficiosas, ¿sí? Porque no tenemos, por ejemplo, riesgos en lo que son los movimientos, ¿no? En cuanto a terremotos, ¿no? Vulcanismo, hay un montón de cosas que podemos ir tachando, y que realmente resultan ser beneficiosos para el desarrollo de las ciudades, ¿no? Después dice, el análisis de problemas generados por la actividad del hombre, ya sea pasada, actual o futura. Hasta dónde intervino el hombre y cuáles son las consecuencias de esa intervención, que tenemos ahí para hablar de muchísimas problemáticas ambientales. El uso de productos y recursos geomorfológicos como el agua, gravas, arena, ¿sí? Etcétera. Que bueno, son elementos que por lo general se empiezan a utilizar para las construcciones y de algún lado se sacan. Y a menor distancia, menores costos se maneja la industria. ¿Y cómo se puede usar, ¿sí? La geomorfología para la planificación y el manejo del ambiente? ¿No? Esto que yo decía, bueno, ¿para qué me sirve a mí la geomorfología? ¿Sí? ¿Qué me puede ayudar a detectar? ¿Qué me puede ayudar a gestionar? Entonces dice, algunas acciones antrópicas, ¿sí? Que van a generar un relieve artificial. Y acá podemos ampliar esta lista también, pero algunas cosas que son más importantes y que tienen un nivel un poquito más complejo, ¿no? Pero esto también lo podemos pasar a un nivel mucho más pequeño, y acciones antrópicas hay todo el tiempo, ¿no? Bueno, habla de los rellenos de cualquier tipo, incluyendo lo de disposición, ¿no? De residuos sólidos urbanos, las canalizaciones y trincheras, los rellenos costeros por refulados y pólders, que ahora lo vamos a ir viendo, la urbanización, las terrazas de cultivo, la minería, las perforaciones, esto también que hablamos la otra vez, ¿se acuerdan? ¿No? Bueno, de dónde sacamos el agua, qué tipo de perforaciones se hace, qué tipo de perforaciones se permiten. El uso del agua, tanto superficial como subterránea. Caso también que estuvimos estudiando un poco el tema del acuífero guaraní, ¿no? Qué tipo de importancia se le da, ¿no? Un recurso tan preciado. El desmonte, las vías de comunicación, las represas y embalses, los dragados, los cortes y excavaciones, los entubamientos, los diques, los rompeolas, ¿no? Que también estuvieron hablando nuestros compañeros y compañeras, los albardones, los montículos, dice, variados usos, ¿no? Bueno, son algunas acciones que nosotros si miramos existen y son observables, ¿sí? Y había una profesora que nos contaba una experiencia, ¿no? Que ella sale a hacer un recorrido por la ciudad de Buenos Aires, van a distintas partes y terminan en el riachuelo, ¿no? Entonces cuando ella lo observa sin decir nada, uno de sus estudiantes le dice, qué lindo, todo verde, ¿no? A lo que ella responde, no, verde está
por otras cuestiones que no debería estar, dice, y claro, es la mirada con un lente, ¿sí?, determinado, nosotros decimos lente cultural, ¿no?, que lo que está observando es algo verde que se asocia a algo natural y que probablemente eso verde natural sea vida, por lo tanto es positivo, ¿no? Entonces, siempre decíamos eso, bueno, es parte de la ciudad, es parte del paisaje y nosotros no podemos dejar de mencionarlo. Bueno, ahora, ¿para qué nos sirve a nosotros empezar a pensar a ese paisaje también como un conjunto, ¿no?, de procesos que van interactuando, que tal vez son distintos a los que venimos observando en la naturaleza, con esa naturaleza transformada también, que de alguna forma va cambiando, ¿no?, también influenciado por algunas acciones antrópicas, ¿no? Pero digo, acá lo que nos está diciendo un poco es, bueno, empecemos a ver que también este relieve, ¿sí?, que empieza a cambiar, es parte de, ¿no? Existe y hay que ponerlo en los libros. Entonces dice, bueno, ¿cómo puede influenciar, ¿no?, sobre la acción fluvial? ¿Se acuerdan que esa primera clase hablamos de todas las cuestiones que involucran las acciones de los ambientes fluviales? ¿Sí? Hoy hablaron también de las cavernas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa, ¿no?, en la ciudad? ¿Cómo se puede llegar a transformar ese ambiente fluvial? Entonces dice, por un lado vamos a tener el proceso de impermeabilización, ¿sí?, que se va a generar por la mayor parte de las acciones antrópicas, que va a implicar, por ejemplo, un cambio sustancial en la dinámica fluvial. Esto que decíamos, ¿no? Asfaltamos, tapizamos y construimos. Esta situación es especialmente evidente en las zonas urbanas. Se suma a esta la compactación y encostramiento de los suelos, ¿sí?, que si bien no están tal vez, fíjense, bueno, las imágenes, ahora vamos a ir un poco viendo las imágenes, ¿no? Tal vez tenemos suelos que no están cubiertos, pero sí que evidentemente, ¿no?, están compactados, que están siendo tal vez explotados para alguna actividad agropecuaria o para alguna actividad ganadera, ¿sí? Entonces lo que nos está diciendo es que ahí evidentemente, ¿sí?, hay una influencia grave, ¿no?, en cuanto hablemos de un ambiente fluvial. Acá algo pasa, acá tal vez no se filtre el agua, ¿sí?, tal vez el agua corre, y si el agua no se filtra y corre, lo que va a suceder probablemente es que cuesta abajo las ciudades se empiecen a inundar. En realidad acá empiezan cuesta arriba y esa inundación, ¿no?, dura mucho tiempo, porque lo que no estamos logrando nosotros es poder destapar, ¿no?, lo que sería la desembocadura de esas cuencas. Ahora vamos a ver las cuencas de Buenos Aires. Y entonces dice, ¿cómo se va a materializar esto? ¿No? ¿Qué resultados se van a dar? ¿Qué consecuencias se van a dar? Y dice, va a aumentar la frecuencia y la magnitud de las inundaciones. Va a aumentar la erosión y la pérdida del suelo. Va a haber cambios en los caudales. Vamos a tener un rato. Está llegando la familia, entonces es un momento, es un ritual, ¿no? Acá se arma todo el lío. Y ya sé cómo es, profe, yo también tengo varios perros chiquitos de tamaño y Son cuando chiquititos estos. dan La la perra puerta. grande no hace. Y porque esa es su función, digo, si no la hacen es como que no tiene otra cosa para hacer en el día. Entonces es el momento en que se luchan. A ver, esperen que les voy a abrir para que se retiren. A ver acá, no encuentro. Acá. Profe, Se fue la profe. sí, me di cuenta que justo estaba viendo para abajo. Justo le preguntaba cuando se iba, ¿no? Boludo. Ahí está. Bueno, ya vinieron los humanos de estos perros. Bueno, entonces, también decíamos que se iba a materializar, ¿sí?, por ejemplo, en los cambios de los caudales y carga de los cursos fluviales, en la calidad de las aguas, en la interferencia de la dinámica hidrogeológica, ¿sí?, y esto que también mencionamos en algunas clases anteriores, la destrucción de humedales y hábitats como consecuente, ¿sí?, la pérdida de biodiversidad. Bueno, acá en estas imágenes lo que van a ver son distintas ciudades en distintas partes del mundo que han justamente sido modificadas totalmente, su paisaje, debido a distintos procesos, ¿no? Minería a cielo abierto, bueno, acá tenemos riego, ¿no?
Bueno, muy, muy claras no se ven, pero evidentemente tenemos paisajes distintos como resultados de la acción antrópica. Bueno, la ciudad de la región metropolitana de Buenos Aires sí está atravesada, ¿no?, por lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿no?, una de las más contaminadas a nivel planetario, ¿sí? Su desembocadura, ¿no?, es justamente termina y finaliza, pero ahora vamos a ver qué pasa, porque también tiene cuencas internas la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Acá están algunas mencionadas y habla del área que ocupan, ¿sí? Y que van a ir atravesando distintas comunas. O sea que básicamente, si nosotros nos vamos a la ciudad de Buenos Aires, lo que estamos viendo es que se construyó sobre estas cuencas, tapando, ¿sí?, los ríos que naturalmente tendrían que cumplir con este ciclo fluvial, ¿no?, donde se descargue todo el agua de las lluvias y precipitaciones, ¿sí?, en un ambiente templado, ¿no? Bien, acá lo que cuento un poco es que una de las características del crecimiento de las ciudades es el aumento de la población, ¿no? A medida que la población fue creciendo y migrando hacia estos espacios, ¿sí?, lo que se fue haciendo es perdiendo, ¿no?, parte de lo que es el suelo, sobre todo hablamos de un suelo pampeano, un suelo descubierto, ¿sí? Y bueno, a medida que avanza el crecimiento poblacional, avanza la urbanización, la construcción, los servicios, la industria, todo lo que se va acercando a la ciudad, ¿no? Entonces habla de los primeros rellenos que se realizan allá por el 1836, ¿sí?, hasta, bueno, zonas que se fueron declarando zonas protegidas para ir dejando, ¿no?, los pulmones, ¿sí?, esto que se avecinaba, ¿no?, esta pequeña especie de empezar a pensar planificaciones para estas ciudades que nosotros ya teníamos básicamente el diario del lunes sabiendo cómo venían dándose, ¿sí?, el desarrollo de otras ciudades. Entonces, bueno, Puerto Madero, ¿no?, que aparece para 1867, y después tenemos los rellenos de la costanera, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Creo que acá, ustedes sí, están pudiendo ver la imagen, yo no, porque lo tengo tapado. Ahí está. Entonces, lo que van a ver ustedes, ¿sí?, son la cantidad de hectáreas que se van rellenando y que se van ganando al río para ganar superficie, para mejorar puertos, ¿sí?, para mejorar conectividades. Entonces, van a ver la cantidad de hectáreas, ¿sí?, que se van cubriendo, tratando de evitar el proceso erosivo, ¿no?, que nos contaban anteriormente, que tenía que ver con el desgaste de las costas, ¿sí?, por el proceso erosivo de las olas, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a ver en Buenos Aires es la cantidad de rellenos que se van a dar, ¿sí?, en estas tierras bajas, para poder ganar altura, para poder evitar procesos erosivos, y que ahora vamos a ver que también esto lleva sus consecuencias, ¿no? Bien, entonces, lo que vamos a ver ahora, esto está pensado, ¿sí?, en empezar a animarnos a pensar en un Moreno, ¿sí?, con un probable paisaje, ¿sí?, que tuvo unos inicios mucho más tardes, ¿no?, que la ciudad de Buenos Aires, mucho más lentos en realidad, pero que en definitiva lo podemos ir analizando de diferentes fuentes. Yo podría pensar en imaginarme el paisaje siempre de manera visual, ¿no? Es muy difícil empezar a pensar rellenos, por ejemplo, de esta manera, sin tener una fotografía o sin tener lo que ahora más fácil trabajamos, que es una imagen aérea. Yo les voy a dejar el material, este es un material de una presentación que se hizo hace un tiempo, y que muestra un poco lo que son los planos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, de cómo fue creciendo y cómo se fue expandiendo hacia el este, cuando probablemente teníamos la posibilidad de crecer hacia el oeste, ¿no? ¿Por qué ganamos costa? ¿Por qué era importante proteger, ¿no?, ese desgaste, ¿no?, tratar de evitar, ¿no?, que el agua se vaya llevando terreno, ¿sí?, que se vaya llevando suelos. Así que van viendo que distintos gobiernos van a ir avanzando, ¿no?, en ganarle un poco a la costa, ¿sí? Bien. ¿Qué hora es? ¿Vamos bien, no, con el tiempo? Bueno, estamos más o menos. Les voy a mostrar algo rapidito, que ustedes después este material lo van a ir un poco leyendo, porque vamos a empezar a pensar en el trabajo final, ¿sí? Que el trabajo final, en definitiva, es empezar a pensar en las geoformas que tiene
nuestro partido, o al menos el partido donde está ubicada la universidad, ¿sí? Ha pasado en otros años que por ahí usted me dice, no, profe, mire, yo soy de, no sé, de Ituzaingó, tengo información, si lo quieren hacer del partido donde ustedes viven, no hay ningún problema. Lo interesante sería también generar material para que quede en la universidad, ¿sí? Y siempre aconsejo que sea en el partido Moreno. Pero bueno, si ustedes consideran que pueden manejarse mejor con el partido en donde viven, se puede conversar y es un trabajo interesante también para comparar y mostrar y demás, ¿no? Todo este tipo de cambios que se fueron dando a lo largo del tiempo. Bien, el trabajo que les quería mostrar brevemente, porque si no se nos va a hacer muy, muy largo, tiene que ver, ¿sí?, con un trabajo que se hace sobre la provincia de Catamarca, ¿sí?, y estas geoamenazas que se dan debido a las características que tienen las geoformas fluviales de la región. En particular lo ve sobre el pueblo de Pomán. Nosotros vamos a ver un poquito así por encima, porque si no se va a hacer muy grande. Lo que vamos a explicar son algunos procesos que hoy tal vez mencionaron en las infografías, y vamos a ahondar un poquito más ahí. Bueno, este es el resumen del trabajo. En definitiva, lo que cuenta es que se basa en un estudio por una gran inundación que se da en el año 2014. Ellos creen que estas inundaciones se dan aproximadamente cada 50 años. Es un dato que yo hoy les contaba, que no pueden tener porque en realidad en Catamarca no hay inversión suficiente como para hacer estudios sobre la zona, como para medir caudal, ¿no?, como para tener algún dato fehaciente de cómo se va comportando, ¿sí?, las crecidas del río a lo largo de los años. Entonces, lo que se va a hacer en esta investigación es a través de fotometrías, ¿no?, a través de imágenes, a través de imágenes satelitales, se va a trabajar en ver, bueno, a ver por qué se da esta inundación, y bueno, si yo tengo 3 pueblos bajo agua, lo que tengo que hacer es determinar si cada 50 años esto sucede, poder, ¿no?, gestionar de alguna manera alguna planificación de zona de riesgo, puedo hacer un mapeo, puedo hacer alguna especie de propuesta, ¿no?, para pensar en políticas públicas para que esa población, ¿sí?, no sufra las consecuencias de la inundación. Entonces, ese es más o menos el objetivo que tiene Jorge Enrique. Así que bueno, vamos a ver algunos mapitas como para entender qué es lo que sucede ahí, y cómo a través de la observación de procesos geológicos puede llevar a cabo esta conclusión de que, bueno, sí, evidentemente cada 50 años esto va a suceder. Entonces, dice, los estudios llevados a cabo estuvieron basados en los aspectos geomorfológicos de los cursos de agua, especialmente la dinámica fluvial de los 50 años. ¿Por qué ellos piensan 50 años y no 60 y no 80 y no 100? Porque ellos dicen que lo que sí se puede observar es el tipo de vegetación, y la datación de la edad de vegetación más o menos habla de unos 50 años. Entonces ellos dicen, bueno, si en 50 años la vegetación tiene esa edad, algo sucedió anteriormente que puede estar vinculado con inundaciones del pasado, ¿sí? Entonces arrancan de ese punto, ¿no?, teniendo, digo, ese rango de años. Probablemente ahora tendrá que comprobar si eso puede ser o no. Dice, esta metodología, si bien no aporta datos de caudal, porque es lo que ellos no tienen, ofrece un rango de confianza que permite aplicar lo que es el principio precautorio de la Ley General de Ambiente número 25.675. ¿Conocen esta ley? Porque bueno, mi idea era que hoy Víctor hablara de esto. Sí, profe, lo Sí, vimos sí, en profe, lo Derecho. vimos en Y otra en materia. derecho. Perfecto. ¿Qué dice esta ley en resumidas cuentas, ¿no? Dice que la finalidad es obligar, ¿sí?, a que haya una planificación para brindarle seguridad a esa población, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, más allá de que están ubicadas ya en un lugar donde probablemente cada 50 años inunden, bueno, tiene que haber una responsabilidad de parte de sus representantes, ¿sí?, que sea una propuesta. Bueno, acá en Luján, no sé si ustedes escucharon lo de la relocalización. No sé si escucharon ese proyecto que son 172 viviendas que relocalizaron, vieron las últimas inundaciones, bueno, era sabido que eran cada vez más
continuas, ¿no? Y que tardaba muchísimo tiempo en bajar el agua. Entonces el plan de la provincia, y creo que es financiado por la Nación, es la relocalización. ¿Qué tuvieron que hacer? Construir un barrio nuevo de 172 viviendas y mudar esa población en donde no se inunde más. ¿Por qué? Porque económicamente es mucho más redituable, ¿no? Que estar soportando, ¿no?, los gastos que implica cada 1 o 2 años quedar bajo el agua. Entonces, lo que va a pasar con ese barrio, que ahora no recuerdo el nombre, pero si les interesa lo puedo averiguar, hay una organización que está trabajando en esto de las viviendas, toda esa parte va a quedar como reserva, ¿sí? O sea que se va a tratar de recuperar, ¿no?, toda esa zona, limpiar, y esa población hay que mudarla, ¿sí? Entonces se les dio un plan de pago especial para las casas. Bueno, creo que hasta el 2017-18 no estaban totalmente terminadas, pero bueno, algo se tiene que proponer. Yo no le puedo decir, bueno, mira, cada 50 años te vas a inundar, fíjate cómo te las arreglas, ¿no? Porque hay una legislación, ¿no? Hay todo un marco legal que protege a esa población, ¿sí? Esperen que me corro porque puse esto acá. Entonces, el sistema fluvial, ¿sí?, es donde van a aparecer estas geoformas, ¿no? Y acá lo que les muestra, que ahora después lo vamos a ver en imágenes y lo vamos a tener que ir identificando un poco, es lo que vamos a ver. Bueno, el cauce del río, ¿sí?, el lecho de inundación y la planicie de inundación. ¿Se acuerdan que cuando vimos ese videito que había compartido Rodrigo, nos mostraba, ¿sí?, en la imagen satelital hasta dónde a veces llega el río cuando crece y luego vuelve a retroceder? Toda esa planicie de inundación es la zona de riesgo, digamos. Yo no se me va a ocurrir construir, ¿no?, en ese lecho de inundación, porque sé que en algún momento, ante una crecida, voy a quedar bajo agua, ¿sí? Bueno, y después tenemos los que son las terrazas, que ya ahí ganamos mayor altura, y los terrenos interfluvios, ¿sí? Esto sería lo que marca hasta aquí, lo que es el sistema fluvial. Esto que nosotros, ¿se acuerdan?, contábamos un poco en las clases anteriores. Acá lo que marca, fíjense abajo, es la permeabilidad del suelo. Dónde esa permeabilidad, esa porosidad, ¿sí?, es mayor, y dónde se va perdiendo esa permeabilidad. Fíjense que en la zona, ¿sí?, del río hacia la pendiente, esa permeabilidad va bajando. Y la isla o barra, ¿se acuerdan que era como la acumulación de sedimentos, que se daba por el transporte, ¿sí?, de distintos sedimentos que venían hacia la llanura? Bueno, acá lo que van a tener, a ver si tengo para dibujar. Acá, me parece. Y me está presionando ahora el zoom. Terminaron los perros y empieza el zoom. Este es. Bueno, lo que nosotros vamos a ver, ¿se acuerdan cuando en la clase pasada hablamos del sistema de cuenca, ¿no?, que estaba relacionado con la pendiente, y que por lo general podíamos ver que empezaba, ¿no?, en una caída en B corta, y luego, a medida que ese río se iba creciendo, se iba expandiendo, ¿sí?, iba a ser formas, ¿no?, nosotros le decíamos formas de U, ¿sí? Y a medida que me voy acercando hacia una salida, hacia una desembocadura, esa forma va siendo más lineal. Bueno, lo que ustedes tienen acá, no sé si lo pueden observar, la imagen es zero definition, ¿sí? No sé si van a ver, pero todo esto vendría a ser como el inicio de esa cuenca. ¿Se acuerdan que era la parte inferior de la cuenca, ¿sí? ¿Por qué se borra? ¿No queda dibujado esto? Sí, ahí está. Y después, no, se borran. Ah, porque se desvanecencia. ¿Y este? Esto es el puntero. ¿Y dónde está el que no se borra? Esta es la flecha. Y acá dice dibujar. Vamos con este. Entonces, acá lo que voy a tener sería lo que es esa cuenca, ¿sí? Y lo que voy a ver después serían lo que se llama abanicos aluviales, que sería toda la región en donde, cuando haya zona de deshielo, zona de altas precipitaciones, lo que va a suceder es que todo este abanico, por eso tiene la forma y el nombre, que después va a tener, ¿sí?, los distintos afluentes, ¿sí?, en época de crecida,
lo que va a suceder con este abanico es que se va a abrir, y va a cubrir lo que es la planicie inundación. Lo que tiene este pueblito Pomán es que se encuentra muy cerca. Ahora lo vamos a ver en una imagen por arriba, ¿sí? Lo que también dice es que esto que ustedes ven a la izquierda es un abanico aluvial. En el caso de Pomán, lo que hay son conos aluviales, o sea que son distintos. Fíjense que acá lo que van a ver es la forma de abanico, ¿sí? Pero que probablemente el agua tenga menos fuerza, porque estamos hablando de una altura, a comparación de la que vemos a la izquierda, mucho menor, ¿sí? Por lo tanto, al tener menor pendiente va a tener menos fuerza. En el caso de Pomán, lo que vamos a ver son conos, ¿sí? A ver si puedo, ahora cómo salgo, cómo borro y cómo... Bueno, entonces esto lo tenemos que sacar. ¿Cómo se saca esto acá? Perfecto. Yo lo saco. Y ahora, ahí está. Ah, queda dibujado, ese era el problema de esto, ¿no? Bueno, esto es otra imagen, ¿sí? Lo que es Piedemonte sería la región, ¿sí? De lo que también se conoce como bajada. A ver, ahí está, me corro porque estoy acá. Todo lo que es la bajada, fíjense, ¿sí? Que es esta parte que sería como la planicie que ya se va ganando, ¿sí? Una vez que yo voy perdiendo altura. Pomán se encuentra acá. Creo que están pudiendo ver mi cursor, ¿no? Pomán se encuentra acá. Y acá tenemos otras localidades, que ahora creo que en el mapa que sigue están marcadas, ¿sí? O sea que la altura que tiene el cerro es de 3.850 metros, y Pomán está a unos 1.200 metros de altura. Por lo tanto, cada vez que ocurre un evento, ¿sí? de altas precipitaciones, ¿sí? Seguramente Pomán se va a ver afectado, ¿sí? Porque primero, fíjense, Pomán está antes que la bajada. Entonces, evidentemente lo que está diciendo en este trabajo es, deben ya proponerle a este pueblo, ¿sí? Porque cada 50 años evidentemente esto va a volver a pasar, una solución urgente. Porque bueno, ellos determinan que es cada 50. Ahora deberían ponerse realmente a marcar, ¿no? Y a medir los caudales de los distintos afluentes. Bueno, lo que van a ver no se los puse acá. No, lo único que me falta es el mapita, que van a ver que acá hay otras ciudades, pero que estas ciudades no quedan bajo agua, ¿sí? O sea que tranquilamente podemos decir que la pendiente no es tan pronunciada, ¿sí? Que la bajada es más larga. Acá lo que sucede es lo que son los abanicos aluviales que se llaman telescópicos, ¿sí? Que, o sea que en esta zona de Pomán, por ejemplo, ¿sí? Lo que va a suceder es que mucho más alejado del cerro, ¿sí? Va a llegar el aluvión, y eso va a tener un poco de menos fuerza, porque si no, no quedaría nada durante, ¿no? Si esto pasa 50 años y está mediante un abanico aluvial de estos que vemos con una mayor magnitud, por ejemplo, lo que van a ver en esta imagen. Acá, no sé si lo pueden ver, pero acá sí hay marcado. Si Pomán estuviera acá, Pomán hubiera desaparecido. No se recupera en 50 años, ¿sí? Pomán está acá, a una altura considerable, pero lo que se encuentra acá son conos aluviales, ¿sí? Entonces, acá lo que podemos decir, bueno, si a nosotros nos mandan a trabajar ahí, evidentemente tenemos que tener un plan de relocalización o pensar alguna solución para este pueblo, para que las generaciones futuras no padezcan alguna problemática. Pero bueno, la idea de hoy era más que nada trabajar, me quedó un pulpo ahí dibujado. Creo que, no sé, supongo que ya, ahí se fue, ya me estaba asustando. La idea es empezar a pensar cómo en el caso de Pomán está relacionado con una cuestión meramente geomorfológica. Tengo ahí un cerro, ¿sí? Y ese cerro cada tanto, con suerte cada 50 años, va a provocar una inundación, y tengo que empezar a pensar toda la cuestión y el marco que tiene que ver con la cuestión legislativa, ¿sí? Bueno, acá en el conurbano tenemos que empezar a pensar qué tipo de leyes nos amparan, ¿sí? ¿Qué tipo de leyes podemos nosotros recuperar para empezar a pensar en las geoformas que estamos viendo, y que evidentemente uno de los problemas principales que rápidamente podemos detectar es la impermeabilización, ¿no? De lo que es, por ejemplo, los humedales. Podría ser, por ejemplo, un proyecto de empezar a pensarlo, ¿no? Empezar a agarrar estas herramientas y decir, bueno, ¿cómo yo puedo ir
tomando algún caso que a mí me sirva para trabajos futuros, ir detectando todas estas cuestiones que están relacionadas todo el tiempo y actuando todo el tiempo, ¿no? Porque la erosión del viento, la erosión del agua, ¿sí? Son constantes, y la erosión antrópica acelera estos procesos. Entonces, bueno, la idea es ir pensando un poco a partir de estos dos trabajos. Ahora voy a ver si se los puedo subir, porque el PDF por lo general, no sé por qué, pero lo detecta como muy pesado, si no se los comparto por WhatsApp, porque también me han dicho que les cuesta mucho tiempo bajar del drive de la biblioteca, ¿no? La información. Creo que quisieron descargar Straller y les marcaba 3 horas, así que probablemente se los comparta por WhatsApp si no tienen inconveniente, pero voy a intentar ver si resulta por la plataforma. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, consulta, paro de grabar para que no me robe mucho tiempo. Ahí está. No, o sea, nosotros vamos a tener que hacer un trabajo similar, digamos, pero con el partido de Moreno. Sí, o el partido en el que ustedes vivan. Ya les digo, a mí me parece rico aprovechar que estamos en la Universidad de Moreno y generar material para que responda al partido. Pero siempre es más fácil conseguir información del partido en que vivimos, ¿no? Esa es otra cuestión. Pero bueno, también está bueno porque vamos conociendo un poco las realidades del conurbano, que son similares. Así que ir pensando, hay un trabajo base que tiene con esta cuestión de detectar, que estamos rodeados en realidad de las rocas, o hablamos de piedras porque ya están transformadas en su gran mayoría, y vamos a ir un poco jugando con todo esto que estamos reconociendo y interiorizando un poco, ¿no? Así que esa es la idea. Pero digo, que vayan pensando en algo, por ahí se les aparece, vieron que dar este tiempo. Y ya la semana que viene por ahí empezamos a presentar una primera parte de ese trabajo como para que se vayan organizando. ¿Sí? Nos quedan, básicamente, y contando clases presenciales y teóricas, 4 nada más. ¿Sí? Así que en esas 4 tenemos que ir armando este trabajo. ¿no? Así que probablemente... Sí. ¿Es en grupo? Sí, es grupal. Okay. El trabajo final es grupal. Así que bueno, ir un poco organizándonos, así que ya la clase que viene tendríamos que ir arrancando, algo igual sencillo, no nos vamos a romper la cabeza porque hay algo que no podemos hacer, que es trabajo de campo. Y eso es una realidad que, bueno, salvo que tengamos un dron, que estaría buenísimo, pero bueno, por ahora no, mucho pedir. Así que, bueno, si no hay consultas, nos estamos viendo en la clase que viene. Los felicito.